El indicador años de vida potencialmente perdidos es un indicador útil para introducir un elemento más de evaluación en el proceso de priorización de los problemas de salud para la toma de decisiones. Vamos a limitarnos en este video específicamente al proceso de cálculo de este indicador. Lo primero que debemos hacer es organizar las edades en grupos con una amplitud de clase de 5 cada grupo. El siguiente paso es calcular el punto medio de clase y para explicar ese cálculo generalmente en los libros y los estadísticos nos explican esta fórmula en el cual el punto medio de la clase es el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase entre 2. Pero para explicárnoslo y para que el resultado sea adecuado, ellos nos colocan una clase de este tipo, donde al contrario o distinto de nosotros, que hacemos clases excluyentes, aquí en este ejemplo, ¿dónde colocaríamos los individuos con 5 años de edad? ¿En esta clase o en esta clase? ¿O dónde colocaríamos los individuos de 30 años de edad? ¿En esta clase o en esta clase? Así sucesivamente vemos que estas clases no son las que utilizamos los epidemiólogos, sino que hacemos las clases excluyentes. Bien, ahora el detalle es que nosotros no podemos aplicar esta fórmula como lo vemos o como lo podemos visualizar como número, porque el 4, su valor real sería 4,9999. De manera que para que nos dé un punto medio real, debemos sumar el límite inferior más el límite superior con su valor real, o su punto 9999, entre 2. Hacemos el ejemplo de manera práctica y para que lo veamos con precisión. Entonces, en este caso de esta clase sería 0 más 4,9999. Vamos a utilizar siempre 5 o 6 decimales, pero para que el cálculo de las clases, aquí tenemos 5 decimales, vamos a utilizar siempre los 5 decimales en todo el cálculo del resto de las clases. Y lo dividimos entre 2 y nos da el punto medio real, el que debemos tener, ¿no? El que les daría los estadísticos y sumaran el 0 más el 5 entre 2. Sería 2,5. Muy bien, y si lo seguimos, si continuamos haciéndolo de esta manera, pues sería igual, en este caso, a 5 más 9,9999, 5 decimales, entre 2. Eso nos daría el verdadero punto medio de clase de esta clase, y así sucesivamente tendríamos el cálculo del resto de de los puntos medios de las clases. El máximo de edad con el que trabajamos es la esperanza de vida al nacer internacionalmente para este método, determinada en 70 años. Por eso cuando hacemos las clases lo hacemos hasta 69,999, como ya les dije, que sería el límite superior. Entonces, la segunda columna sería esa esperanza de vida al nacer determinada en 70 años menos el punto medio, que sería igual a 70 menos el punto medio, 2,5. Y nos daría ese valor que al reproducir la fórmula hasta la última clase, pues nos daría estos valores. A continuación, colocamos la frecuencia del problema, un problema cualquiera que tiene una frecuencia que determinaríamos de esta manera.
Y vamos al cálculo de los años de vida potencialmente perdidos para cada grupo de edad. Esto sería entonces el producto de esto por la frecuencia y sería de la siguiente manera, esto por esto, corremos o copiamos la fórmula hasta el final y esto sería entonces la sumatoria de todos esos grupos. Y ya tendríamos así la cantidad de años potencialmente perdidos por este problema X, un problema del cual necesitamos o necesitaríamos desde el punto de vista de la estadística nacional o de la estadística de cada espacio o estrato territorial eh, en clases de 5 también, en clases con una amplitud de 5 hasta los 70 años. Esta es la manera, entonces, como calculamos los años de vida potencialmente perdidos. Para mostrarles un ejemplo de un año de estadísticas, un año cualquiera, podemos ver que las enfermedades hipertensivas e isquémicas del corazón ocupan el primer lugar, el cáncer el segundo lugar y los accidentes de transporte el tercer lugar. Vemos aquí las cifras en términos de magnitud, el número de muertes que ocurren por estas causas, pero cuando analizamos para estas mismas causas los años de vida potencialmente perdidos, el orden es distinto. Fíjense cómo el primer lugar de las enfermedades hipertensivas pasan al tercer lugar de importancia en relación a años de vida potencialmente perdidos. El cáncer pasa al primer lugar y los accidentes de transporte pasan al segundo lugar. Y este indicador, en términos generales, podemos llevarlo al análisis como de importancia en la trascendencia de cada uno de los problemas porque por ejemplo, cáncer que tiene 296.847 años de vida potencialmente perdidos, nos está diciendo que estamos perdiendo individuos que nos aportan capacidad productiva, que es importante desde el punto de vista social, político, económico. Ustedes pueden analizar los problemas y en los grupos de priorización pues asignarle la debida puntuación con un indicador adicional. Bueno, hasta aquí llegamos. Será hasta una próxima oportunidad.